Creamos este webinar realmente porque lo consideramos necesario. Estamos en un punto en el que es absolutamente necesario. De hecho, creería que ya deberíamos haberlo hecho mucho antes. Debemos empezar a concientizarnos de una problemática mundial y tenemos que concientizarnos que todos convivimos a nivel mundial en una sola red. Prácticamente estamos comunicados unos con otros, no solo a nivel personal, sino todos nuestros equipos. Entonces es primordial abordar este tema de la ciberseguridad y le vamos a dar un enfoque hacia CCTV. La idea es que empecemos a generar buenas prácticas en nuestros sistemas de circuito cerrado de televisión y de control de acceso. Bueno, ahí es importante resaltarles que la seguridad o la ciberseguridad es un componente de muchas cosas. No solamente tenemos cuidar de la parte pues, de la seguridad humana, sino que también la seguridad del acceso a nuestras oficinas, no solamente las contraseñas que hablamos para acceder a nuestros grabadores, sino lo que hacemos con nuestra información y con los equipos que se conectan a nuestra red. Entonces son conceptos muy importantes porque la seguridad es un todo y todo va de la mano. Entonces, como decía el ingeniero Juan, vamos a mirar las buenas prácticas en ciberseguridad, que es todo lo que nos compete y va a estar muy enfocada hacia la parte de seguridad electrónica. Entonces, partimos del concepto de qué es ciberseguridad. Realmente se trata de proteger sistemas, redes, programas de ataques digitales, que por lo general, ¿qué es lo que buscan? Buscan modificar, destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad del negocio, que todo eso viene repercutiendo en pérdidas económicas, en pérdidas de credibilidad, básicamente en pérdidas, así sea tiempo, pero o recursos, todo va a ser traumático realmente al final de un ciberataque como se conoce normalmente. Bueno, recordemos que cada vez nuestros atacantes son más creativos, se capacitan más, tienen más conocimiento. Y también es importante destacarles eh, que los dispositivos conectados hoy en día son más que las personas. Entonces es importante una buena práctica de esto porque si no lo hacemos, estamos dejando puertas traseras, estamos dejando ventanas abiertas donde somos más vulnerables con unos ciberatacantes cada vez más creativos. Hablando un poquito de conceptos antes de entrar en materia, entonces lo primero y fundamental, estamos hablando de datos, ¿sí? ¿Qué se considera datos? Información, información. Desde ese punto de partida, pues estamos, digamos, en el día a día expuestos a que nuestra información, ya sea a nivel personal o corporativa, cada vez está más expuesta y está en todas partes, al punto en que hoy no podríamos saber dónde están nuestros datos. Hemos llegado a ese nivel. Eh, de- Desde el punto en que no sabemos en qué entidades o qué lugares pueden estar nuestros datos, hasta no saber físicamente en dónde están. Pueden estar en cualquier servidor de cualquier lugar del mundo y es más, ya muchas personas no autorizadas pueden tener nuestra información. En cuanto a esto, es todo un escenario. Entonces, a nivel personal, desde que nos levantamos, estamos expuestos a que nuestra información está en todas partes. Salimos de nuestras casas, de nuestro conjunto, de nuestro departamento y seguramente ya ahí ya tiene nuestra información. Eh, Está en los bancos, si vamos al banco, está nuestra información está en los bancos, los datos financieros. A nivel educativo, en algún lugar debe estar toda la información nuestra de nuestra escolaridad, en nuestra universidad. Si hacemos un curso, pues ahí quedan nuestros datos. Ahora con el tema de la pandemia íbamos a un centro comercial y tomaban nuestros datos, toda nuestra información. Hay una información que es pues la de identificación, ¿sí? Nuestros nombres, cédulas, direcciones. Hay otra información un poco más compleja pues a nivel de datos financieros, entonces todas nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito. Eh,
cuando vamos al médico, por ejemplo, nuestro historial médico, todo queda en línea. Cuando tenemos un accidente, el historial médico se puede compartir con nuestros seguros. Entonces, toda esta información es susceptible a ser interceptada y ser atacada. Nuestra ocupación, nuestra carrera, niveles de estudio, cuánto tiempo estudiamos, dónde estudiamos, como decía el ingeniero Juan, nuestra identidad, usuarios, contraseñas. Cuando vamos y compramos en una tienda, damos nuestro correo electrónico. Por eso es tan importante que la práctica de la ciberseguridad se extienda no solo a nosotros, sino también a las empresas que frecuentamos. Es decir, si me estoy conectando a una empresa y quiero hacer una compra, que esta empresa esté cifrando nuestra información, porque para pagar tenemos que colocar nuestros datos. Toda esta información es susceptible a ser atacada. Toda esta información le interesan a los ciberdelincuentes. A nivel de información, por ejemplo, en los supermercados, sí, todos nos hemos dado cuenta que manejan plan de puntos. Realmente pues uno da la información y ya pues con esa información digamos que pueden crear, pueden saber por ejemplo qué es lo que más consumimos, con qué frecuencia vamos al centro comercial o al supermercado. Toda esa información se la pueden dar incluso a los fabricantes, para hacer temas de mercadeo, para sacar promociones. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Nuestros datos están en todas partes, al punto en que hoy en día no sabemos dónde están. Un ejemplo, por ejemplo, es yo saco una fotografía, la comparto en WhatsApp y cualquier otra persona o que esté en mis contactos o no, puede llegar y reenviar esa fotografía, se la envía a otras personas y personas externas pueden llegar a tener información nuestra en cuestión de segundos. Ese tipo de información, la información en línea, es como la más crítica, porque una vez que quede en línea es muy difícil que vuelva a desaparecer. Es decir, uno puede borrar sus fotografías desde el dispositivo que las tomó, puede borrarlas desde sus equipos personales, pero hay información que definitivamente es posible que vaya a quedar para siempre en la nube, en el internet. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. ¿Por qué queremos darle un enfoque tanto personal como corporativo? Porque es que esta información de la que estamos hablando acá a nivel corporativo se puede usar para a través de un empleado, a través de suplantación de identidad, empezar a un ataque a mayores escalas a nivel corporativo. Los tipos de datos, entonces tenemos datos tradicionales, que es de los que más o menos estábamos hablando hoy, información personal. A nivel corporativo entonces está todo lo que es propiedad intelectual, patentes, marcas registradas, planes, nuevos productos. A nivel corporativo y a nivel personal también está todo lo que son datos financieros, declaraciones de ingreso, balances, declaraciones de flujo de caja, todo el tema de nómina, de hojas de vida, hay muchísima información. Esos son los datos tradicionales, lo que normalmente se registra en cualquier entidad o corporación. Entonces, esos son los datos tradicionales. Bueno, con el surgimiento del Internet de las cosas o el IoT como lo conocemos, hay muchos más datos para administrar. El IoT es una gran red de objetos físicos, sensores, equipos, televisores. Es una red que va más allá de los equipos de cómputo convencionales. Además del hecho de que tenemos que tener en cuenta que se está ampliando la capacidad de servicio en la nube. Y a todo esto, a toda esta gran cantidad de información de objetos conectándose a la red, se le conoce como datos masivos. Estos datos masivos también están empezando a ser atractivos para los ciberdelincuentes. Entonces también pues, tenemos que ser conscientes de esto. La realidad es que esta charla va apuntando a eso, que nos concienticemos como personas, como parte fundamental de esta problemática, porque somos quienes podemos abrir o cerrar puertas. Entonces los datos masivos también están siendo digamos objetivo de los ciberdelincuentes. Entonces lo que hablaba Roger, hoy en día el Internet de las cosas, que así se ha llamado a todo el resto de accesorios que
que en un futuro van a ser muchos más, entonces que la nevera, que la lavadora, que la aspiradora, absolutamente, que la cámara web, que el televisor, todos estos equipos funcionan conectados a la red. ¿Y por qué puede ser vulnerable? Vamos a ver más adelante, pero hay muchos equipos de Internet de las cosas que no, los fabricantes no están bien constituidos o no tienen sus buenas políticas, y hay muchos equipos de estos que no reciben actualizaciones ni correcciones. Sí, y si no reciben actualizaciones y si no reciben correcciones, ¿qué significa? Que tenemos ventanas abiertas a nuestra información, a nuestra persona, a nuestra cotidianidad. Pueden tomar cosas como lo que siempre ves, tu consumo, o sea, toda esta información es susceptible. Es muy importante que las empresas a las que frecuentemos tengan esta información cifrada y segura. Entonces, hay unos conceptos que se usan a nivel de tecnología, a nivel de sistemas, que los queremos traer acá. Digamos que en las áreas de TI, en las áreas de seguridad de la información los manejan, pero digamos que a veces en el gremio nuestro no los hemos tocado como deberían ser. La idea es que toda la información que tengamos, aquí hablamos de información personal y eso, pero podría llegar a trasladarse a todo lo que el CCTV registra, a videos, a audio, a, en control de acceso, a todo lo que sucede, por ejemplo, en el control de acceso, ingresos, salidas, horarios, todo este tema. Estos datos deben regirse por tres principios básicos de la información, que sería la confidencialidad, que quiere decir la restricción del acceso, ¿sí? Esto, todo lo que quiere decir es que la privacidad de los datos, solo el personal autorizado es el que debe tener acceso a los datos. Entonces, en este punto, por ejemplo, quisiera tocar y que recordemos el término de CCTV, de dónde salió, que significa circuito cerrado de televisión, y hace algunos años era muy sencillo mantenerlo cerrado, porque sencillamente las cámaras llegaban a un equipo físicamente, no pasaban por ningún otro lugar, y el grabador tenía conectada la pantalla. Digamos que no ingresaba a una red y no se accedía desde diferentes sitios. Si se hacía de forma mucho más sencilla. Hoy en día, ¿qué sucede? Ya nuestro circuito cerrado en muchos casos está dejando de ser cerrado, y eso queremos volver a recalcar la importancia de eso. Entonces, confidencialidad es solo personal autorizado puede acceder a nuestra información. Bueno, hablando de la tríada SIP como se conoce y como lo mencionó el ingeniero Juan, tenemos que también hablar de la integridad. La integridad es precisión, consistencia y confiabilidad durante el ciclo de vida de los datos. Nosotros tenemos que estar seguros que la información que tenemos es nuestra información y no ha sido modificada. Si tenemos una buena práctica de seguridad, podemos confiar en la información. Tenemos que poder acceder a la información en cualquier momento con la seguridad y certeza de que ningún texto, ni una coma, ni un punto, ni un valor ha sido modificado. Tenemos que poder también acceder a la información que está en servidores en caso de que haya un daño de la información. Poder acceder a esta información solo nosotros con nuestras credenciales, porque tenemos la seguridad de que la información es íntegra y confiable. Entonces, por ejemplo, ahorita con toda esta coyuntura que ha resultado, hay muchos problemas de integridad de la información. No solo se trata de que se da información incompleta, sino que también se da información falsa. Entonces, ahí es donde es importante la integridad de la información. ¿En qué queremos recalcar? Que si un video viaja desde un equipo de grabación a una central de monitoreo, debe viajar íntegra y precisa, es decir, si de pronto nuestro sistema es vulnerable y alguien quisiera cambiar la información, la puede manipular en el tiempo en el transcurso del transporte, y podría realizar afectaciones para que la información llegara imprecisa. Otra forma de que la información sea confiable es que algunos atacantes pueden modificar la información y junto con la información meter aplicaciones
que terminan abriendo puertas. Entonces así es como empiezan los ataques, empiezan a meter gusanos, troyanos, bueno, ya vamos a ver un poquito de terminología al respecto. Y lo siguiente es la disponibilidad, o sea, la información debe estar disponible para las personas autorizadas en cualquier momento. Entonces, uno de los grandes problemas que resultan a veces en los ciberataques es que se suspende el servicio. Entonces, se ataca nuestra página web, pueden atacar, si todo el sistema está automatizado en nuestra empresa, pueden atacar un equipo y hacer que se paralice toda una producción. Entonces, lo que es, si digamos una base de datos no está disponible, eso puede paralizar toda una producción de una empresa. Entonces, a eso se refiere con disponibilidad. Entonces, aquí es donde entra a tener importancia el tema de tener backups, de tener respaldo de los sistemas. Esto dependiendo de lo crítico que pueda ser esa información, ¿no? Porque pues es complejo respaldar todo un sistema de seguridad. Es complejo, pero sí podemos respaldar lo más crítico. Los datos más sensibles. Entonces, realmente los ciberdelincuentes, ¿detrás de qué van? Hay dos aspectos acá que están nombrados, de eso se desprenden muchísimos más. Entonces, primero, pues quieren nuestro dinero. Y cuando hablamos de dinero es todo lo que tenga valor, ¿sí? No estamos hablando físicamente de pesos, de dólares, estamos hablando de lo que tenga valor. Cuando hablamos de dinero es que puede haber información nuestra que se puede vender a la competencia o que se puede vender. Hay algunos hackers que se dedican a eso, a vender información. Entonces, una base de datos y sencillamente la venden al mejor postor y ya el que la compra le da otro uso. Entonces, detrás de eso, en primera instancia están, digamos que hay algunos hackers que están en función pues, no sé, por hobby, pero la gran mayoría, pues sí quieren tener a la final una retribución de dinero de alguna forma. Bueno, quieren tu dinero porque quieren dividendos inmediatos, pero también quieren tu identidad. ¿Por qué quieren tu identidad? Porque con tus credenciales de acceso pueden sacar créditos, pueden acceder a beneficios, por ejemplo, sí, beneficios que tengas, por ejemplo, por realizar compras, acceder a tu historial médico y sacar ventajas sobre esto. O sea, ellos quieren tu dinero porque genera un dividendo inmediato, pero tu identidad también es muy beneficiosa para ellos. Tus patentes, los productos próximos a salir, todo lo que les pueda seguir generando dinero, ellos lo quieren. Muchas veces también suplantan identidad para hacer un ataque mayor. Es decir, cuando los ataques son objetivos, tienen objetivos específicos, tienen que suplantar la identidad de alguien para ya ingresar a los sistemas, como hacerse pasar como si fuera personal autorizado. Entonces eso es crítico, por eso también quieren nuestra identidad. Se han presentado casos, por ejemplo, con empresas de aviación donde han suplantado personas y empiezan a través de las millas o de los kilómetros acumulados, empiezan en alguna ocasión empezar a adquirir tiquetes aéreos y mejoras en sus tiquetes aéreos, pero solo un ejemplo de lo que pueden hacer con nuestra identidad. Entonces, realmente nos pueden arruinar la vida, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo, pueden acabar con toda una empresa. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos dos aspectos detrás de que van. En algunos casos, los ciberatacantes quieren perjudicar la empresa, digamos, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, consecuencias de una violación de seguridad. Tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano los delincuentes pueden tener éxito porque realmente en cierta medida están yendo un paso más adelante de la protección. Ellos tienen la ventaja. Ellos tienen la ventaja porque están buscando vulnerabilidades. Si alguien encuentra una vulnerabilidad, empieza a atacarnos por ahí. Pero tarde o temprano ellos van a tener éxito porque están dedicados a eso. Prácticamente están dedicados a eso. Es gente que ese es su trabajo como tal. Y para
podernos proteger, pues tener la experiencia necesaria es costoso, ¿sí? Porque es que no se trata de una experiencia que se haya aprendido en la universidad, sino es una experiencia acumulada que es del día a día. Es decir, cada vez va a haber una nueva amenaza y estar preparados para eso, tener personal con esa capacidad cuesta. También hay que tener equipos costosos en algunos casos. Eh, los atacantes siempre van a encontrar nuevas formas de hacerlo. Entonces, una vez que haya un ataque, pues la prioridad luego será con qué rapidez reaccionamos para poder restablecer el funcionamiento de nuestros equipos, de nuestros sistemas, para minimizar las pérdidas del tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos. Si tenemos una plataforma de ventas, si tenemos algún servicio, si prestamos servicios, pues tenemos que restablecer lo más rápido posible nuestros servidores. Entonces, esto pasa cuando son ataques que tienen un objetivo específico. Por lo general, cuando son ataques a gran escala, apuntan sobre todo a servidores. Cuando son ataques personales, pues apuntan a sacarnos nuestro dinero de nuestra cuenta. Las consecuencias en una violación de la seguridad pueden ser nefastas porque estamos hablando de una reputación arruinada, de robo de información sensible, documentos importantes, bases de datos, vandalismo, sacar de funcionamiento tu servidor. De esta forma no se pueden hacer transacciones y pierdes dinero, propiedad intelectual dañada, patentes, filtrar información sensible a la competencia, el mismo robo de la información que hablamos, pérdidas de ingresos porque si mi página web está caída y no estoy pudiendo cobrar, primero que todo estoy perdiendo dinero, segundo que todo los clientes que se quieren conectar a la página no va a ser para nada confiable, que cada vez que yo me quiera conectar a la página en la que yo confío, en la que está mi información, no pueda acceder a ella. También hay, estoy hablando a nivel corporativo y personal, pero también hay un riesgo a nivel de seguridad nacional. Entonces ya bien ha habido casos donde han podido hacer que deje de funcionar la empresa de energía, por ejemplo, el servicio de energía, dejando de funcionar el servicio de energía de un país o de un sector. Básicamente se cae todo lo que depende de eso, es el servicio del internet, todo se afecta. Entonces estamos ante algo que es real, que está sucediendo, que está probado. Entonces empresas prestadoras de servicios ya han sido atacadas. Entonces es crítico el tema. Por eso de ahí la importancia de esto. Un ejemplo, un ejemplo de hace algunos años que nos llama la atención. Ejemplos podríamos encontrar muchísimos, pero esta empresa, Betech, la pueden buscar, es un fabricante de juguetes electrónicos y juguetes para los niños, pero en el 2015 tuvo un problema de seguridad. Y básicamente nos llama la atención porque a través de unas tablets de juguetes que si uno las ve pueden ser inofensivas, los hackers tomaron el control y hubo una pérdida de información, de fotografías, de los correos electrónicos de los usuarios, de las contraseñas que utilizaron los usuarios para conectar sus tablets. Esto se dio por un problema con la seguridad de SSL en el 2015. La gran mayoría se aprende de la práctica y a veces de los problemas que han tenido los demás, como para hacernos conscientes de que a quién se le iba a ocurrir que iban a atacar una tablet, ¿sí? Nos enfocamos mucho en los sistemas tradicionales que manejamos desde hace muchos años, pero vemos que la vulnerabilidad está en todas partes. Mira, pasó desapercibido porque era una tablet para niños y se cometió el error de no utilizarlo, como dice el ingeniero Juan, la encriptación SSL, es decir, datos de contraseñas, fotos, historial de chat, imágenes, todo esto quedó totalmente expuesto. Tenemos otro ejemplo. Vale, ingeniero. Otro ejemplo que fue publicado el día de ayer, por ejemplo, si lo han visto en El Espectador,
Entonces esto está en el día a día. Una empresa brasilera productora digamos, que comercializa productos de carne de Cárnicos. res, pollo y cerdo, entonces fue atacada al punto que al atacar sus servidores y todo está sistematizado, paró la producción. Totalmente paró la producción en varios países, es un gigante a nivel mundial, en Australia, en Norteamérica. Algunas plantas tuvieron que suspender la producción y mandar los empleados para la casa sin pagarles, o sea, ahí es donde entra que hasta nosotros como empleados podemos sufrir en un caso de estos. Otro caso reciente es un oleoducto en Estados Unidos que dejó de bombear petróleo por un ataque de estos. Es decir, uno creería que no se puede afectar físicamente, pero sí se puede afectar físicamente equipos o la cadena de producción completa por una vulnerabilidad. Y aquí hablaban de que el ataque fue por un término que vamos a usar ahorita, que hablan de un ransomware, y realmente lo que hacen los piratas informáticos es secuestrar la información. Entonces, si hace años unos ataques que hubo de este estilo en varias empresas, se desencadenó porque a un empleado le llegó un correo donde le prometían aumentar sus ingresos y solo tenía que dar clic en un enlace. Hasta ese momento dar clic en un enlace no era, no era considerado una vulnerabilidad, sino hasta ese entonces nos decían, no, lo crítico es que usted descargue archivos o que instale programas. O que ejecute un programa, exacto. En ese momento no se desconfiaba de dar clic en un link. Sucede que al dar el clic en el link se apoderaban de nuestro equipo, empezaban a enviar correos a nuestros contactos, entonces a la otra persona le iba a llegar un correo de un destinatario confiable, ¿sí? Porque era confiable, pero lo que hacen es a través de un usuario ingresar al sistema, pero le apuntan a datos que realmente cuesten, es decir, puede que no hayan secuestrado la información del equipo personal del empleado, sino que vayan ya es por los datos del servidor. Entonces secuestran la información, lo que hacen es encriptarla y empiezan a cobrar para poder dar la contraseña para desencriptar la información. Entonces sigue pasando, sigue sucediendo. Entonces, para que seamos conscientes, aquí ya estamos hablando de vulnerabilidades, de pérdidas de dinero, de pérdidas de credibilidad, de lo costoso que puede ser volver a restablecer el sistema. Entonces, continuemos. Faltó una idea con el ejemplo que estaba dando Rodier, y es que sucede que esa información que robaron de las tablets, con esa información crearon, por ejemplo, nuevas cuentas, es decir, con la información de los niños o de los adultos, crearon nuevas cuentas, sacaron créditos, sacaron tarjetas de crédito. En muchos casos, por ejemplo, esas identificaciones falsas que usan para terroristas o para cualquiera que quiera cambiar de identidad, utilizan nombres y identidades verdaderas, pero pues manipuladas para que sí aparezcan en algún lugar en el sistema. Entonces estamos hablando ya acá de amenazas internas y externas. Las amenazas externas son las que digamos, las realizan, por ejemplo, atacantes organizados, que ahí están delincuentes cibernéticos, hacktivistas. Este término de hacktivistas ha tomado fuerza porque son delincuentes que se enfocan en afectar empresas, por ejemplo, que afecten el medio ambiente, ir en contra de algún gobierno. Entonces, cuando hay una práctica que tenga que ver con fines políticos, entonces afectar al adversario, pero por lo general tiene que ver con temas de medio ambiente. Entonces, atacar petroleras, atacar, digamos, no es que quieran nada, no quieren dinero a cambio, sino que esas empresas se vean afectadas. Están los terroristas, que como tal sí tienen patrocinio de los estados. Entonces sucede que estamos en una coyuntura donde existe una guerra cibernética
Eso también está aprobado. Digamos que ya pasamos del plano físico al plano cibernético. Entonces ahí hay todo un interés y unas inversiones grandísimas en temas de, de patrocinio de diferentes gobiernos. Está otro componente que son los hackers como tal, que hay tres denominaciones. De sombrero negro es el hacker que siempre busca hacer algo malo, ¿sí? Siempre va a buscar hacer algo malo. Está el de sombrero gris que realmente vende la información al mejor postor, es decir, si le paga a una empresa por mejorar su sistema, acepta. Si recibe alguna retribución en otro de algo De la ilícito, competencia, también por acepta. ejemplo, la vende. Exacto. Y está el de sombrero blanco, que realmente son hackers que, digamos, están en función de buscar mejorar los sistemas de seguridad. Son un componente esencial en el tema de ciberseguridad porque realmente funcionan como si fuera ingeniería inversa, es decir, tratar de atacar, pero para poder encontrar la vulnerabilidad y después subsanarla. Entonces están esos hackers y están los aficionados que son los que están empezando, los que lo hacen por hobby, pero que en el futuro podrían llegar a ser a los grupos grandes. Listo. Y están las personas internas, que es una vulnerabilidad gigante, que son empleados y es empleados, personal contratado y socios confiables. ¿Por qué vulnerabilidad? Porque ese, es la, digamos, es la debilidad, porque ya estamos, digamos, dentro de la compañía, estamos dentro de la compañía, tenemos accesos a los equipos, tenemos acceso a los servidores. Por eso es tan importante determinar el nivel de accesibilidad que tienen nuestros empleados, las funciones que tienen los empleados para determinar si está haciendo una mala práctica o no. Conexión de memorias USB. Acuérdémonos que las memorias USB pueden albergar virus, albergar boot, spyware, que se entran en funcionamiento cuando nosotros ejecutamos en la memoria. ¿Cómo se ve, digamos, cómo analizan las empresas este tema? Mirando, por ejemplo, el historial de comunicación digamos, de lo que hace el empleado, lo que puede hacer el empleado versus lo que está haciendo. Abrir el correo, como dijo previamente el ingeniero Juan, y ejecutar links por promociones que nos estén dando. Uno, digamos, que no critica mucho el hecho de si pongamos que el ingeniero Juan, que es el jefe, me manda un correo con un link, uno digamos que es una persona confiable y puede ejecutar ese link. Entonces es muy delicado lo que abrimos, las memorias que conectamos, los correos que vemos, las páginas a las que ingresamos. Por esto es muy importante tener unas buenas políticas de privacidad que mantengan mi empresa segura, porque los empleados pueden afectar vulnerabilidad, ya sea por gusto o por desconocimiento. Por eso es tan importante este tipo de capacitaciones. Entonces hay algo que hay que recalcar y es que en muchas cosas es de forma accidental o de forma de, que realmente que se quiere hacer el daño. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por ingenuidad. Entonces hay que tener claro. Normalmente a nivel corporativo, las amenazas internas son las que generan más daño. A nivel corporativo, a nivel privado, son las que generan más daño con el personal interno. Pueden ser socios, pueden ser personal contratado, hoy en día alguien que no esté satisfecho con algún tema. Entonces eso es crítico. ¿Qué puede pasar a nivel interno? Entonces lo que hablábamos, sacar la información o el mismo ex empleado tiene la información y se idea una estructura y toda una fachada, por ejemplo, y a nombre de nuestra empresa puede llegar y engañar a algunos clientes. El panorama actual, entonces, sucede que a nosotros personalmente, preparando todo este webinar, nos causa curiosidad que en la mente, digamos que tenemos el concepto de virus,
de ahí para abajo estamos como desactualizados. Pero los virus fue para la década de los 90, entonces ahí pues surgieron el tema de los antivirus, de firewall, pero de ahí para adelante en el 2000 apareció otro término que son gusanos, a finales del 2000 otro tema que son botnets, que son como tal aplicaciones que se comportan como un robot, es decir, que pueden estar activas en nuestros equipos y en determinado momento el ciberatacante lo activa y él va a empezar a generar algunos procesos algunas funcionalidades de forma autónoma, sin necesidad de estar en línea, sin necesidad de nada, sino empieza a generar. Ahí es cuando, por ejemplo, encriptan información o la reenvían a otro lado, o crean o suplantan páginas o suplantan usuarios, ¿sí? Y están los ataques dirigidos, que son los que actualmente se ven, digamos que son ya más estructurados, pero son ataques masivos, ataques en grande, como diríamos, que es con gente especializada. Pero entonces esta cronología lo que nos demuestra es que cada vez el avance va a ser mayor y que estamos cada vez más en riesgo. Bueno, y esta cronología, como lo dice el ingeniero, nos muestra la diversidad de ataques que recibimos, que constantemente vemos e ignoramos. Ya hablamos, por ejemplo, un spyware, que es un software que se encarga de visualizar todas las teclas que nosotros presionamos para luego posteriormente devolverle esta información a la persona en cuestión. Tenemos los ransomware, que lo mencionó el ingeniero, y es el hecho de encriptar nuestra información y pedir rescate por ella. El scareware, que nos ha pasado a todos y por ejemplo no sabíamos que se llamaba así, que es, uno está en la página y dice su equipo se está calentando mucho y sale este programa, entonces se basan en el susto o en el miedo que pueda tener la gente de que los equipos no funcionen bien y se valen de eso para instalar software que ponen vulnerabilidades, que crean puertas traseras, los boot que, como lo dijo el ingeniero, se autoejecutan en segundo plano, nosotros no los vemos. Si uno, digamos, y son difíciles de identificar porque ya es, por ejemplo, determinar que el procesamiento del equipo está un poco más alto. Los troyanos que nos venden una idea o vienen a instalar un programa, tienen la apariencia de lo que necesitamos, pero funcionan de otra forma por debajo, generando enlaces, enviando información. Hay algo interesante con estas terminologías y es que ya existen aplicativos, por ejemplo, para los teléfonos móviles. Entonces existe un concepto que se llama hombre en el móvil. Realmente es un aplicativo que pueden instalar en nuestro dispositivo electrónico y toma el control del equipo. Entonces tomar el control del equipo es absolutamente grave porque pueden enviar información a sus contactos, pueden entrar a nuestras aplicaciones. Hoy en día en el celular estamos usando absolutamente todo, aplicaciones desde bancarias hasta aplicaciones que para compras, de todo. Entonces esto es crítico y hay que tener en cuenta. El mismo término se usaba a nivel de computadores, pero los delincuentes ya no le apuntan a los computadores como nos pasaba hace unas décadas. Están apuntando a cualquier dispositivo electrónico que esté conectado en red. Señores, vulnerabilidad de seguridad. Aquí a mí me gusta mucho hacer énfasis en este término porque aplica para la vida y aplica para esto y para lo que estamos viviendo. Y es que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones sean. Ya hemos visto que podemos tener la máxima seguridad, encriptar la información, pero no hacemos una capacitación a los empleados y ellos son una vulnerabilidad dentro de la empresa. Las vulnerabilidades son cualquier tipo de defecto en software o hardware. En el 2015 se descubrió una vulnerabilidad en Cisco y era que se tomaba el control de los routers 1841, 2811. Ahí no estamos hablando de sistemas operativos, estamos hablando de equipos diferentes. Por ejemplo, el Cisco iOS. Entonces, Entonces, los ciberatacantes buscan cualquier vulnerabilidad, cualquier dispositivo, sea hardware, sea sensores, para dejar puertas traseras y poder controlar todo.
El mensaje, por ejemplo, de esta diapositiva, ¿cuál es? Que hasta teníamos en mente que solo lo que tuviera sistema operativo Windows o solo sistema determinadas cosas eran más vulnerables, pero no es así, realmente eso no es así. Eh, entonces acá en el 2015 tomaron el control de router Cisco, que es de los fabricantes más seguros. De hecho, esta información es obtenida directamente de Cisco, ellos mismos publican, porque dentro de las mejores prácticas y en las prácticas en temas éticos está de que uno debería de publicar cuando es atacado. Digamos que eso está dentro de las mejores prácticas. Entonces, este es el mensaje. Si atacaron un router Cisco, básicamente podrían atacar cualquier dispositivo. Aparece el término entonces de mejores prácticas. Siempre se ha manejado en la área de tecnologías de la información, en las áreas de sistemas, en los departamentos, pero queremos traerlo a nuestro entorno de seguridad electrónica. Queremos traer este término de mejores prácticas a nuestros equipos de grabación, a nuestros sistemas de control de acceso, a nuestros aplicativos, a nuestros centrales de monitoreo. ¿Por qué? Porque realmente las mejores prácticas son técnicas, métodos comprobados de que funcionan y a través de la experiencia y de pruebas. Entonces, en mejores prácticas puede ir hasta el tema de la seguridad que hay que tener con el personal, por ejemplo, o sea, a nivel físico, pero también digamos que todo lo que debemos tener en cuenta en el CCTV, desde el equipo físico donde se está grabando, hasta el tema de la transmisión de datos, de las conexiones web, de absolutamente todo, para darle un enfoque global. Entonces tenemos que empezar a manejar mejores prácticas a nivel de seguridad electrónica. Entonces realmente aquí ya empezamos a entrar un poquito en materia del mensaje que queremos dar el día de hoy. Entonces, como estamos hablando de mejores prácticas para darle un enfoque integral, un enfoque global, o sea, de nada sirve que tenga mi equipo absolutamente bloqueado, que lo tenga en un rack con un candado, nadie ingresa ahí, si remotamente pueden ingresar y hacer lo que quieran con él. Entonces, y tiene, por ejemplo, las contraseñas de fábrica. Puede ser la red más segura, pero ahí estamos dejando una vulnerabilidad. Entonces, aquí lo que vamos a tomar, vamos a estudiar estos aspectos. Seguridad en el acceso local y remoto, que haya un registro de acceso, que haya log de eventos de esos accesos locales o remotos. Seguridad en las conexiones web, porque realmente hoy en día en todas las soluciones se utilizan conexiones web. Seguridad en la transmisión de video, esto es de nuestros grabadores a nuestras aplicaciones cliente o propietarias o de central de monitoreo. Seguridad en la gestión de video grabado, que también es importantísimo porque esto puede ser información confidencial de la empresa, ¿no? Y que el fabricante maneje políticas de seguridad. A nivel... Bueno, el primer aspecto a evaluar en la seguridad es evaluar la seguridad de acceso local y remoto. El primer parámetro para validar esto son las contraseñas. Los requisitos en importancia de una contraseña es que el usuario debe poder recordar la contraseña fácilmente. Debe ser una contraseña que para él sea fácil, pero que no se pueda deducir de mirar una foto. Muchos de nuestros atacantes se conectan a nuestras redes sociales y, por ejemplo, ven las personas, ven el perrito y va uno y mira la contraseña y era, digamos que el perro, o la contraseña, o para restablecer la contraseña, la palabra secreta, y son cosas que están muy a la mano de las personas que nos rodean. Entonces, debe ser fácil de recordación para usted como usuario. Pero otra persona no debe poder adivinar esa contraseña, que es el segundo punto. No debe poder inferirla de haber hablado con usted 5 minutos, de haberse conectado a sus redes sociales y mirar qué tiene usted, qué promociona, qué no. Aunque es fácil para usted, no debe ser fácil para el individuo que quiere violentarnos.
La tercera característica es que un programa tampoco la pueda descifrar. Entonces ahí se nos pone un poquito más complejo el tema. Y la cuarta es que debe incluir números, símbolos, combinación de letras mayúsculas y minúsculas. ¿Qué es lo que sugieren los especialistas? Que nuestra contraseña cumpla estos 4 parámetros. Si no cumple ninguno de ellos, deja de ser segura. Entonces de nada sirve que sea absolutamente segura si no la podemos recordar y la terminamos anotando en un cuaderno o en algún archivo. Entonces la idea es ser lo más creativos para cumplir con estas 4 condiciones. ¿Cómo podemos ser creativos? Por ejemplo, hoy en día ya están recomendando utilizar frases, están recomendando utilizar contraseñas largas. Entonces usar una frase, pero que la frase lleve combinación de letras y números y caracteres especiales. Otra cosa puede ser, por ejemplo, no sé, alguna canción o algo que usted se sepa, pero que no que no sea tan común, es decir, que solo de pronto usted se sepa esa canción y que lo haga con las letras iniciales de cada palabra, por ejemplo, y que la combine con números y caracteres especiales, pero que usted no la olvide. Entonces, con esas técnicas hasta no habrían, con solo que usted empiece en la cabeza a acordarse de esa canción, va armando la contraseña y no necesita de mantenerla anotada. Entre más largas mejor para que un programa no la pueda adivinar. Sucede que hoy en día hay programas especializados que los usan mucho para, por ejemplo, obtener las contraseñas de Wi-Fi y empiezan a generar claves aleatorias. Una computadora empieza a generarlas hasta que da con la contraseña que es. Empiezan a evaluar todas las combinaciones posibles. Entonces una contraseña de 5 dígitos a una contraseña de 20 dígitos va a ser mucho más rápido descifrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las contraseñas. Entonces lo que hablábamos al comienzo, ¿de qué me sirve invertir un montonón de dinero en equipos, en gente y todo, si llega un usuario y le coloca admin 123? O si llega un usuario y lo que dice Rodiel, le coloca Rodiel 1979 y ahí está la contraseña. Entonces, soy más joven que eso, menos. ¿Qué queremos recalcar en esto? A partir de esta charla, nosotros a nivel personal deberíamos replantear la forma de cómo creamos nuestras contraseñas y deberíamos ser replicadores de esta información con nuestros familiares, con nuestra mamá, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Entonces a mí me causa curiosidad que todavía hay sitios donde instalan internet y la contraseña es la cédula del contratante. O sea, uno dice, pues, si me consigo la contraseña de la persona, la cédula y ya estoy adentro. Entonces, digamos que a veces somos demasiado confiados y de buena fe estamos dejando vulnerabilidades para que otros se queden con lo nuestro. Es que también tenemos la mala práctica de pensar que eso no nos va a pasar a nosotros. Siempre pensamos que no, le va a pasar al vecino o eso es mucho más lejos o solo se centran en organizaciones grandes y señores, esto no es así. Entonces, por ejemplo, para complementar lo anterior, evitemos las contraseñas por defecto. Si somos sensatos, nosotros mismos tenemos esa práctica de mantener las contraseñas por defecto. Entonces una cámara GeoVision dice admin admin y mantenemos admin admin. Sucede que las contraseñas por defecto prácticamente son públicas, están en los manuales de usuario, las podemos conseguir por internet, todo el mundo conoce las contraseñas por defecto. Entonces, de hoy en adelante deberíamos de empezar a manejar contraseñas, a cambiar las contraseñas. ¿Qué está pasando en ciberseguridad? Entonces, ¿qué le ha pasado a GeoVision y a otros fabricantes? Como ellos se certifican a diario, hoy en día dentro de las políticas en una cámara está obligar al usuario a que cambie la contraseña, porque como a las buenas no se ha podido, entonces ya es un requisito indispensable. Si usted no cambia la contraseña no puede ingresar. Entonces hemos tenido que llegar a esos extremos porque realmente no somos conscientes del riesgo. Evitar contraseñas cortas, ya lo habíamos hablado, y con datos personales. Olvidémonos de los datos personales en las contraseñas, el nombre del hijo, de la hija, de la mascota,
del papá, de la mamá, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. La gran mayoría todavía manejamos estos parámetros para crear nuestras contraseñas, con el fin pues de que no se nos olvide, sí, pero podemos ser más creativos y encontrar formas de crear contraseñas mucho más seguras. El software de GeoVision nos ayuda a evaluar digamos, la seguridad de nuestra contraseña. Entonces, el software nos está obligando a utilizar, como decía el ingeniero, mayúsculas, caracteres especiales y evalúa, digamos, la complejidad de la contraseña con colores. El rojo es, digamos, una contraseña insegura. Es muy irónico, pues estamos hablando de ciberseguridad y todo esto, pero es muy irónico que cuando nosotros estamos creando una contraseña hasta peleamos con el software. ¿Por qué? Uno es, esto sí jode, ya le puse asterisco, ya le puse a mayúscula, llevo 6 letras y me sigue sacando error. Entonces desde uno mismo como tal empiezan las vulnerabilidades. Entonces GeoVision nos ayuda a evaluar qué tan fuerte es nuestra contraseña. Una vez le coloquemos los caracteres, el tamaño mínimo de las letras, el software nos indica qué tan segura es la contraseña. Como en la imagen estamos viendo de color verde, es una contraseña segura de más de 8 dígitos, involucra caracteres especiales, involucra letra mayúscula, es una contraseña que no la va a coger nadie porque tiene caracteres especiales. Es una contraseña que me permite, que ya está encriptada, que vamos a mirar GeoVision más adelante cómo protege esa información. Pero empecemos a cambiar el chip de nosotros mismos. Busquemos contraseñas seguras. Es nuestra empresa, es la seguridad. Entonces, evaluando un poco nuestros equipos, podemos crear hasta 1000 cuentas de usuario. Esto es importantísimo. Evaluemos en nuestros sistemas de CCTV, sea el fabricante que sea, este tema. Se permite concurrencia de hasta 200 conexiones remotas y esto nos da mucha más versatilidad. Aparte de eso, de crear las 1000 cuentas, podemos tener perfiles predefinidos, configurar un tiempo de caducidad de las cuentas, es decir, hemos tenido muchos clientes que han utilizado esta funcionalidad para crear conexiones, para crear usuarios temporales. Entonces, por ejemplo, en jardines infantiles quieren que el niño cuando está iniciando su proceso, el papá pueda ingresar y esté mucho más tranquilo porque ve el entorno y ve a los niños ahí jugando. Entonces le dan una conexión, se le habilita una cuenta, una contraseña temporal que que se vence en un día, en 2 días, entonces ingrese en tal horario y pueden hacerlo. O un empleado que tenga un contrato a cierto término, que nosotros sepamos que la contraseña va a funcionar desde el día que él entró hasta el día que terminó, que se programe la caducidad de esa contraseña. Podemos combinar el tema para tener doble autenticación, por ejemplo, con el registro de una tarjeta de proximidad. Bueno, deshabilitar la cuenta si el usuario no se registra en determinado tiempo. Podemos evaluar al crear los usuarios y las contraseñas, ver la actividad del usuario. Si el usuario no, digamos, no interactúa con la cuenta durante 10, 15 días, 20 días, la cuenta se inhabilita. Aparte de que esto nos brinda la posibilidad de ver el comportamiento del usuario en el sistema, que si esté cumpliendo, digamos, su responsabilidad dentro del sistema, me permite juzgar el nivel de actividad de este usuario dentro del sistema. Hay clientes nuestros que han encontrado aplicaciones para esta funcionalidad, por ejemplo, digamos hay un supervisor de zona y él tiene que estar ingresando a los grabadores de su zona para revisar y hacer auditoría. Como queda el registro del sistema, si el supervisor no se está conectando cuando se requiere, la contraseña se deshabilita. Entonces es una forma de controlar el tema operativo, siendo una funcionalidad del sistema. La posibilidad de enviar recordatorios de contraseñas para que puedan activar, entonces esto nos da
funcionalidades para que podamos administrar mejor el sistema. Perfilar los niveles de acceso que tiene el usuario. ¿Qué tan importante es esto? Determinar la responsabilidad del usuario y asignarle los privilegios de acuerdo a esa responsabilidad. Es decir, que el usuario, digamos, pueda ver ciertas cámaras que involucran su proceso, pero no las grabaciones de otros procesos que no le competen. Tanto localmente, el software me permite tener pestañas de acuerdo al uso que le vaya a dar a ese usuario. Localmente, como dicen el BMS, view log, qué puede hacer, qué claves no puede hacer, webcam, si admite conexiones móviles, y puedo filtrar, por ejemplo, a qué se puede conectar y cuánto tiempo puede estar conectado. Esto es importantísimo en un sistema de CCTV, porque algunos solo manejan 2 o 3 perfiles y el perfil es general. Sucede que Geovision administra los aplicativos de forma independiente, así como los aplicativos usan puertos independientes también. Eso nos da mayor seguridad en la red y permite que podamos manejar un nivel de seguridad lo más alto posible. Claro, al utilizar los puertos también segmentamos los accesos. Al tener un único puerto para todo, se hace un poco más difícil, digamos, proteger esto, porque ya digamos que por ahí se ve en vivo, por ahí ve grabaciones, por ahí se conecta el desk móvil. En cambio, si lo segmentamos, sabemos que, por ejemplo, en Geovision, por el puerto 5552 tenemos grabaciones, por el 3388 conexión al control center. De esa forma podemos proteger más nuestras comunicaciones. Puede que para algunos esto resulte un poco más complejo, pero sucede que en CCTV no nos podemos acostumbrar a lo más fácil, eh, porque realmente lo más fácil puede ser más vulnerable en algunas ocasiones. Entonces, utilizar varios puertos, utilizar este tipo de manejo de administrar de usuarios y contraseñas nos va a poder mejores prácticas, que es a lo que le queremos apuntar. Doble autenticación para mirar las contraseñas. Por ejemplo, tenemos un usuario que no puede, que no puede ver grabaciones. Entonces, una vulnerabilidad es que hacemos un cambio de login para el usuario que sí tiene esos privilegios. Geovision me permite colocarle la contraseña específicamente, por ejemplo, para ver las grabaciones, pero no estoy, o sea, con esa contraseña puedo ver las grabaciones, pero no estoy vulnerando la seguridad porque solo le coloqué la contraseña para ver algo que no tiene el perfil del usuario. Queda con las limitaciones que tiene el primer usuario, aumentándole, digamos, la posibilidad de ver las grabaciones. Siguiendo esta misma línea, entonces también existe la posibilidad de tener servidor de autenticación. Entonces hay otras plataformas que brindan eso. Digamos que esto existe a nivel de seguridad, de seguridad de la información en sistemas. Entonces, esto mismo aplicado a sistemas de grabación, a equipos de grabación de video, nos da un mayor nivel de seguridad y de gestión de las cuentas y las contraseñas. Por ejemplo, tenemos un técnico y el técnico no salió muy bien de nuestra compañía, pero sucede que el técnico maneja todos los usuarios y contraseñas de todos los grabadores a nivel nacional. Entonces, eso puede ser una vulnerabilidad. Entonces, tener un servidor de autenticación lo que hace es que cualquier usuario que se quiera conectar a nuestros equipos tiene que ir a un solo sitio a autenticarse. Lógicamente, ¿no? No es que físicamente tenga que ir a algún lugar, sino que para hacer la conexión, así esté en sitio, tiene que loguearse en un servidor de autenticación, que es el que filtra y permite o no el acceso al equipo. Entonces, utilizar esto que existe como mejores prácticas nos va a dar una mayor seguridad y nos va a permitir la gestión de usuarios. Es decir, yo cambio un usuario y automáticamente lo cambio en los 200, 300 equipos que tenga, o 1 o 2 o 3 que tenga conectados al servidor. Entonces esto me da mayor seguridad y permite integración con el directorio activo de Windows, que ya en muchas empresas piden ese tipo de integraciones. Entonces, con el directorio activo de Windows podemos manejar una contraseña segura que ya conoce el usuario y aplicarla a nuestro servidor de autenticación. Como decía el ingeniero Juan inicialmente,
Yo desde el servidor de autenticación puedo darle atributos a un usuario o a un grupo de usuarios. Ejemplo, como decía el ingeniero Juan, tenemos problemas con la parte técnica de Medellín. Bueno, el grupo de Medellín vamos a cambiarle la contraseña remotamente, fíjense en lo que estamos diciendo, remotamente, y va a tener repercusión en los equipos locales, es decir, nuestros servidores. Gestión de grupos de grabadores por áreas, que es lo que les acabo de mencionar, y la capacidad de gestionar privilegios locales en caso de no tener servidor. Supóngase que por alguna razón el servidor de autenticación está fuera de línea. Lo que les mostramos ahorita, entonces entran a funcionar los privilegios locales del servidor. Entonces, miren que cuando estamos hablando de seguridad, podemos hacer cambios remotamente, fijar niveles de privilegios de usuario, pero también tenemos un plan B cuando se cae el servidor. Si se cae el servidor, todos los parámetros de los que habíamos hablado ahorita entran a funcionar. No es que el servidor quede desprotegido, entra a funcionar con todos los usuarios locales que habló el ingeniero Juan, que son alrededor de 1000. Antes de que se me olvide, les menciono que otra mala práctica que nosotros hacemos es que dejamos a los usuarios, ejemplo, seguridad, y varios usuarios utilizan el mismo perfil. De esta forma, ¿cómo vamos a mirar el comportamiento de ese usuario dentro de la red si varios usuarios utilizan el mismo perfil? Con todas estas herramientas que ofrece GeoVision, garantizamos la seguridad tanto local como remota. Otra funcionalidad que existe y ha existido desde hace muchos años es que un bloqueo de Windows, crear un bloqueo de Windows. GeoVision tiene la capacidad de cerrar absolutamente todo lo que maneja Windows y que se ejecute absolutamente solo los aplicativos autorizados o los aplicativos propios del software. Digamos que no se le ha dado el uso que debería, pero si aplicamos estas buenas prácticas, yo les aseguro por experiencia propia que no podemos ingresar al equipo. Realmente no podríamos llegar a explorar, no podríamos hacer absolutamente nada en la máquina si no tenemos los privilegios de administración. Entonces, en este escritorio propio de Windows, GeoVision inicia una sesión donde cierra absolutamente todo. Digamos, no podríamos colocar una memoria, no podríamos explorar, ir al navegador, absolutamente a nada, sino solo las aplicaciones que tengan permiso. Podemos crearle privilegios si queremos que pida contraseña o no, dependiendo de la aplicación que quiera que se ejecute. Y adicional podemos crear un token. Un token es un archivo que lleva un número encriptado que se guarda en alguna posición, y si yo no cargo ese archivo no me deja desbloquear la máquina. Es decir, si esto lo configuramos muy bien y si se nos pierde la contraseña de administración, es muy complejo el tema, y eso de que lo vuelva complejo quiere decir que aumenta el nivel de seguridad. Lista negra y lista blanca de direcciones IP. Existe esta funcionalidad. Y la tenemos hace varios años también. Existen las cámaras IP, existen los grabadores, existen las aplicaciones, pero no la usamos. Listo. Estas listas lo que me permiten es yo desde mi servidor decirle qué IPs tienen acceso al equipo. Es decir, que si desde otra IP pública o IP privada se tratan de conectar a mi equipo, el servidor web ignora esta conexión ya que no es parte de la lista blanca. Entonces, podemos centralizar un puesto de trabajo donde se van a hacer, digamos, todos los reclamos. Entonces sabemos que solamente desde un punto y no va a haber pérdida de información, porque no hay forma de acceder a la información desde otra IP diferente. O listas negras, digamos, IPs que hemos identificado que están generando conexiones. Nosotros podemos utilizar la lista negra para que ignore cualquier IP que no sea la que nosotros configuramos para los accesos. Todo esto que hemos hablado a nivel de usuarios debe ir acompañado de un registro, de un log de eventos, que nos permita hacer auditoría y supervisión, que se puedan exportar. Cuando Rodier hablaba de que a cada usuario del sistema tengo que crearle un usuario y contraseña, eso es importantísimo, porque eso me va a permitir
hacer auditoría. Los sistemas en CCTV deberían registrar absolutamente todo lo que sucede, la acción de los usuarios. Si alguien se conectó, revisó grabaciones, si descargó videos, si paró grabaciones, si cambió la configuración, eso debería de registrarse. Eso es parte de que el sistema me brinde una seguridad y un nivel alto de confidencialidad. Ahí quiero aprovechar y contarles una historia que me pasó hace años acá en Medellín. Y era que fui a acompañar a hacer un servicio técnico. Entonces el cliente estaba muy ofuscado porque decía, bueno, ¿y para qué me sirve un equipo de seguridad si cada vez que voy a ver grabaciones, el equipo no estaba grabando? Cada vez que voy a mirar, tengo pérdida de video. Pero lo que el cliente no sabía era que teníamos informe de eventos. El informe de eventos, como dice Juan, detalla toda la actividad del usuario, desde que se loguea hasta que finaliza. Entonces, ¿qué pasó con este cliente? Él me mostraba, yo para qué esto, si todo vive desconectado, voy a mirar grabaciones y no tengo. Entonces me conecté al log de eventos y le pregunté, bueno, ¿y este usuario quién es? Ah, este es el usuario de tal persona. Entonces ahí el servidor web me mostraba que él se logueó a tal hora, desde que IP se logueó, detuvo, por ejemplo, la grabación, y podemos acceder digamos, a ese informe. O sea, no es simplemente informe de lo que ocurre, es un log de eventos que Geovision guarda. Entonces yo puedo mirar lo que decía, si paró grabaciones, si hizo backup, mire, cosas tan sencillas que pueden pasar desapercibidas. Si el usuario hizo un backup, el backup de qué cámaras fue, registro totalmente de todo. De esta forma yo le mostré al cliente que el sistema que tenía era tan bueno que aunque no había la grabación, le mostré quién estaba saboteando el sistema. Recuerden que a veces las amenazas son internas, que está en una de las diapositivas iniciales. A veces abusan de nuestra confianza, pero con un sistema que registre detalladamente paso a paso lo que ocurre en mi sistema cuando yo no estoy, pudimos por ejemplo, llegar pues al final del caso y mirar quién era la persona que estaba pues violentando el sistema. El siguiente aspecto... Señor, qué pena, Juanito. No, sí, el siguiente aspecto tiene que ver con las conexiones web. Bueno, ¿cómo Geovision cifra la información a través de las conexiones web? Bueno, ahí es importante destacarles que un certificado SSL es un pequeño archivo de datos que vincula digitalmente una clave criptográfica con los datos de una organización. Y una vez instalado el certificado en el servidor web, como el servidor web que maneja Geovision, como vemos en la parte de abajo donde dice Server Setup, nosotros habilitamos el archivo SSL. Cuando nosotros habilitamos esta llave encriptada, se genera una conexión. Ya no es HTTP, sino HTTPS, que hace referencia a seguridad. ¿Cómo podemos ver si un certificado, por ejemplo, es correcto o no? Cuando vamos al navegador y nos paramos en el candadito, podemos ver quién hizo el certificado, la vigencia del certificado. Toda esta es información que es relevante e importante para nosotros en el tema de la seguridad. Normalmente con un SSL se usa para proteger transacciones de tarjetas de crédito, transferencia de datos, inicios de sesión. Estamos hablando que es una encriptación que utilizamos para proteger las contraseñas de las tarjetas de crédito. Así de confiable es ese nivel de encriptación. Vemos en la imagen, digamos, un archivo gráfico de cómo funciona la información. Va la información, va encriptada. Si una persona intercepta, que es como si, yo les hago un ejemplo ahí. Dos personas están hablando y yo estoy en la mitad. Si la información no está, si no está hablando en mandarín, yo le entiendo. Entonces, como yo entiendo, puedo utilizar esa información a mi beneficio. Ahí están ya lo que hablamos de los hackers de sombrero gris, de sombrero blanco. Pero cuando la información va encriptada, yo no puedo, o sea, yo intercepto la información, pero deducir la contraseña no va a ser fácil porque viene modificada. Otro aspecto importante, ya vimos a nivel de seguridad web. A nivel de seguridad en la transmisión de video, entonces ya estamos hablando cuando mi grabador se comunica con aplicativos propietarios, ya sea aplicaciones cliente gratuitas o aplicaciones de central de monitoreo o el dispositivo móvil.
que son aplicaciones propias. Entonces, es importante que nuestro CCTV maneje encriptación también. Entonces, para ese tipo de encriptación, dado que los protocolos que se utilizan son diferentes a las conexiones web, se utiliza encriptación AES. Bueno, ahí es importante destacarles que la encriptación AES la utiliza GeoVision de extremo a extremo, es decir, la información va encriptada. Desde el principio de la capacitación les hemos dicho la importancia de las actualizaciones. Miren sobre la parte inferior derecha que estamos hablando que la encriptación AE funciona desde ciertas versiones o superiores. Llámese Recording Server, que es nuestro software de captación de mayor cantidad de cámaras. Actualmente estamos en 250 cámaras por un servidor. El Control Center, versión 3.5 superior. El GVI, que es nuestra herramienta móvil con la que nosotros nos conectamos por el celular a escanear lo que ocurre, grabaciones, domos PTZ, todo viene ya con encriptación AES. El Webcam Server también viene con encriptación AES. De aquí es muy importante resaltarles que la NSA para sus documentos top secret es la encriptación que utiliza. ¿Por qué es la encriptación que utiliza? Porque actualmente no se puede romper por fuerza bruta. No se puede, o sea, no se puede cifrar la contraseña ni con los computadores ultrapotentes que tenemos hoy en día. Se requieren billones de años para romper esta seguridad. Y es la seguridad que utiliza la NSA y es la seguridad que utiliza GeoVision. Esta GeoVision está usando encriptación AES aproximadamente desde el año 2015. En 2016, perdón. Entonces, tengamos presente que en muchos casos tampoco hemos activado estas funcionalidades de encriptación, pero digamos que tenemos la capacidad de configurarla y de activarla. O sea, desde el 2016 ya está disponible. Entonces, esto es bueno que le mostremos a nuestros clientes. Sobre todo porque se le está dando la importancia real hoy en día a todo este tema. Pasamos al tema de seguridad en gestión de video grabado. Entonces ya vimos pues, las conexiones vía web, las conexiones de aplicativos y ahora vamos a ver qué pasa con el video que descargamos o que vemos. Lo primero es que está la posibilidad de protegerlo con doble contraseña. Entonces yo puedo estar logueado en mi sistema con un usuario operativo que no puedo ver grabaciones y es necesario digitar la contraseña del administrador y que estén las dos contraseñas para poder entrar a grabaciones. Aparte de eso, pues puedo definir que cada usuario tenga acceso a unas cámaras específicas. Puedo editar que no tenga acceso al audio o que sí tenga acceso al audio, tenerle cámaras ocultas a cada usuario. Aparte de eso, los videos que se descargan, ¿qué les podemos activar? Pues primero que incluya la protección digital de marca de agua, que básicamente lo que me va a garantizar es integridad de la información, es decir, que el video no haya sido modificado. Puedo agregar el tema de la encriptación AES que acababa de nombrar Rodier. Entonces puedo crear una contraseña encriptada, es decir que así mande el video por correo electrónico, así alguien intercepte ese video no lo va a poder abrir si no conoce la contraseña. Puedo colocarle un texto de derechos de autor sobre la imagen, ¿sí? Entonces podemos colocar el nombre de nuestra empresa. Entonces GeoVision de Colombia, que diga ahí GeoVision de Colombia en una letra transparente sobre el video, cosa de que si alguien lo publica, por ejemplo, en un noticiero o en alguna parte, pues no le van a poder quitar ese texto de derechos de autor. Aparte de eso, puedo crear máscaras de privacidad. Hoy en día es muy importante porque sucede que si saco la evidencia de un robo, por ejemplo, y si hay personas ajenas al momento, pues debo ocultarles el rostro porque si no puedo estar en un problema de una demanda por privacidad de otras personas. Entonces podemos crear varias máscaras de privacidad en la escena cuando vamos a descargar el video grabado, cuando vamos a sacar la evidencia.
Por último, en los fabricantes, todos los fabricantes deberían de manejar políticas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque son quienes crean las aplicaciones, porque son quienes crean el hardware. Entonces, es importante comentarles que Geovision, pueden consultar en la página de Taiwán, tienen establecidas sus políticas de ciberseguridad, y es la primera empresa, por ejemplo, en tecnología en Taiwán que se certificó en una asociación de normas de información y comunicación en Taiwán, y recibió el nivel más alto hasta ahora obtenido por una empresa de los que están otorgando ellos. Entonces ahí que evalúan todos estos temas de vulnerabilidades. Aparte de eso, entonces dentro de sus políticas, pues Geovision lo que brinda es la opción de que cualquier, actualizaciones y parches gratuitos que están a disposición de cualquier persona para que mantenga actualizado el sistema. Aparte de eso, tiene todo un grupo de ingenieros enfocados en temas de ciberseguridad. Hay un correo específico donde se pueden informar sobre alertas o sobre vulnerabilidades, y ellos lo que tienen es un plan de acción donde primero pues se informan, después empiezan a atacar la vulnerabilidad para corregirla. Definen qué tan crítico es, si es necesario informar de una vez a todos nuestros clientes, o si sencillamente pues se sacan la próxima actualización. Entonces es importante que todos los fabricantes manejen una política, porque realmente hacen parte activa de todas las empresas y de los sistemas hoy en día. Para finalizar, entonces, ¿qué oportunidades a raíz de todo este tema hemos encontrado nosotros? Primero, las empresas le están dando la importancia, y eso nos da una oportunidad. Primero, porque estamos cumpliendo con altos estándares de seguridad, estamos cumpliendo con los parámetros que buscan los ingenieros de sistemas o las áreas encargadas en las empresas. Hoy en día hemos tenido casos en los que ya tienen equipos sofisticados o sistemas sofisticados que escanean toda la red y básicamente dicen: este equipo tiene esta vulnerabilidad, este equipo tiene este problema, y entonces empieza el proceso para subsanarla. Entonces ahí es donde tiene mucha fuerza el tema de que el fabricante sea consciente de eso. Entonces ya le podemos decir al cliente: mire, es cuestión de que actualicemos el firmware, o actualicemos el software, o tomemos estos correctivos, o activemos la encriptación, o activemos el SSL. Alguien nos preguntaba ahorita que si soportaba certificados disponibles que hay en un proveedor. Sí lo soporta. Geovision se ha interesado por mantener actualizados el SSL, va en la versión 3.0, entonces soporta todas las versiones y cada vez se va actualizando, porque el tema, este tema es cambiante. Lo que hoy definimos como buenas prácticas, mañana seguro ya va a cambiar. Vamos a tener que implementar nuevas cosas. Entonces lo importante es que el sistema tenga la capacidad de acomodarse, de cumplir con los requerimientos de los clientes. Lo otro, pues la continuidad del negocio pues es nuestra prioridad, y entonces por eso queremos brindar este espacio de creación de nuevas prácticas, de mejores prácticas. Las actualizaciones son gratuitas, como veíamos ahorita. También podemos utilizar todo este entorno y toda esta coyuntura para fidelizar nuestros clientes. Podemos visitar nuestros clientes que tenemos hace tiempo y decirles: vea que deberíamos empezar a aplicar esto, deberíamos mejorar nuestra seguridad, y tenemos la forma y las herramientas para hacerlo. Y a futuro pues se van a venir nuevas oportunidades. Entonces ya nosotros hemos tenido que enfrentar con todo el grupo de ingenieros licitaciones donde ya está cambiando, los requisitos están cambiando, nos están pidiendo todo este tema de contraseña, de seguridad, de encriptación del video. Entonces eso es interesante, es lo que queríamos comunicarles hoy también. Queríamos que sea provechoso a nivel personal y a nivel corporativo para todos ustedes. Agradecemos muchísimo su tiempo.
No es un horario como, digamos, que se pueda disponer tan fácilmente, y hemos tenido muy buena acogida. Estamos muy contentos porque nos hayan acompañado y dispuestos a, pues, a cualquier inquietud o cualquier em, que haya quedado, si de pronto alguien quisiera profundizar más sobre el tema o alguna cosa, estamos todos dispuestos para eso. Pueden consultar la política de ciberseguridad en la página nuestra para cualquier inquietud, para que vean cómo estamos, digamos, actualizados con la coyuntura actual, ¿sí? Y cómo para nosotros es prioridad la seguridad de ustedes y pues la seguridad de todos nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos. Eh, Recuerden, de pronto los que hayan ingresado tarde, que hay un concurso que pueden participar en Instagram para ganarse en un equipo, un equipo de control de acceso, una cámara con control de acceso, que ya muchos de ustedes conocen.